Buenas tardes, estamos en una nueva entrevista en las cápsulas del curso de Derecho Internacional Público de la Universidad de Concepción y esta vez tengo el gusto de poder conversar y entrevistar a una querida colega que ha sido parte del equipo jurídico eh, que nos defendieron ante la Corte Internacional de Justicia, tanto en el caso de Perú contra Chile, Bolivia contra Chile y también en la demanda de Chile contra Bolivia, que ha sido además directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue encargada también jefa de la agencia, que estaba también a cargo de la defensa en la Corte Internacional de Justicia y profesora además de la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que es un gusto, Mariana, poder conversar hoy día contigo. No va a ser de colega a colega, esta conversación va a ser casi de entrevista, aprovechando no solamente tus conocimientos teóricos, sino que sobre todo tu experiencia práctica y que podamos un poco explicarle a los alumnos cómo de verdad esto del derecho internacional, de las fuentes del derecho internacional, en definitiva, se utilizan cuando se prepara una defensa de un Estado, como el caso de Chile en estos juicios que hemos mencionado, y cómo a la vez el tribunal razona cuando resuelve los casos. Y conversemos un poco de eso. Entonces, partamos primero con la pregunta es, ¿cómo se forma un equipo jurídico? ¿De qué manera en la práctica se eligen a los distintos abogados, equipos, oficinas, tanto en lo internacional como en lo interno? Y luego, ¿cómo se arma la estrategia? Perfecto. Gracias, Paulina. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Feliz de estar contigo en esta conversación sobre, en el fondo, nuestra experiencia en los casos ante la Corte Internacional de Justicia y contarte un poco cómo esto que tú me estás preguntando, cómo se organiza y cómo lo vinculamos esto con las materias que nosotros como profesoras pasamos a nuestros alumnos y que parecen tan desconectadas, pero la verdad es que cuando estamos en lo práctico vemos que tenemos que realmente aplicar cada una de esas fuentes que citamos, tenemos que, y no solo las fuentes, sino que también en cada una de esas pequeñas discusiones en las que a veces nos hemos metido, que parecen muy doctrinarias, resulta que aparece un caso a veces que te exige llegar a esa discusión, poner una postura, revisar también cuál ha sido la postura de tu país también previamente, porque tampoco hay que tratar de no pisarse la cola, entonces hay que mantener una serie de variables cuando uno está en un caso ante la Corte. Y bueno, con las sirenas que imagino que se escuchan de fondo para ponerle un poco de emoción, partiendo por lo primero, ¿cómo se organiza un caso? Mira, lo primero que me gustaría comentarles es que la verdad es que un caso ante la Corte Internacional de Justicia empieza muchísimo, muchísimo antes que la application o la presentación, que es el primer documento escrito que entrega la demandante, la parte demandante a la Corte Internacional de Justicia, donde básicamente se establece cuáles son los hechos, el derecho aplicable y lo que se pide. Son 3-4 páginas que son públicas, es lo único que uno puede ver en la primera fase de la demanda, porque luego toda la etapa escrita sabemos que es confidencial, reservada, pero ahí ya viene un primer aviso. Pero previo a eso, hay todo un camino de preparación de equipos jurídicos, de investigación, de preparación de, precisamente, más que de argumentos jurídicos, también cuál va a ser tu estrategia jurídica y tu argumento principal, cómo vas a enfocar tu problema. No estoy hablando de que parte antes porque hay una controversia antes. Efectivamente, tiene que haber una controversia para llevarla a la Corte, pero a veces tu caso va a necesitar que incluso generes la controversia y que te preocupes de dar los pasos necesarios para que quede clarísimo que hay una controversia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista internacional además, para que luego tu submission, tu application no vaya a ser dejada de lado por alguna objeción de admisibilidad, por ejemplo. O sea, no sé si todavía han visto el procedimiento de la Corte, pero la verdad es que todas estas cosas que se discuten, que es una controversia, si es una disputa jurídica, es una disputa política, todo esto que parece tan teórico, finalmente
generalmente cuando un equipo se está preparando, y lo vimos muy bien en los dos casos que tuvimos ya terminados, el caso con Perú y el caso con Bolivia, donde ellos como demandantes de mucho tiempo antes de presentar la submission, Bolivia un poco menos, la verdad, con menos tiempo, pero Perú sí, fueron preparando, fueron dando pasos para que quedara clarísimo que había una controversia jurídica en los términos que está definida la controversia en Mavromatis Case, esta oposición de puntos de vista jurídicos, etcétera, y de que eso quedara claro, de que quedara claro además que había un periodo de negociación que no había logrado ningún resultado, etcétera. O sea, todos estos pasos previos que te hablan ya de una preparación y que también permiten al equipo que está, que va a ser el equipo de defensa, prepararse adecuadamente también. O sea, el caso con Perú, claro, el caso empezó en 2008, pero indicios de que iba a haber un cuestionamiento seguramente al límite marítimo, la forma no teníamos muy clara cómo iba a ser, pero eso empezó 8 años antes, la intuición de que había un cuestionamiento. Entonces, claro, ahí empiezan los equipos, primero los de Cancillería, a hacer un trabajo de investigación, de recopilación de datos históricos sobre todo, de práctica estatal, esto que cuando vemos costumbre decimos, ¿de dónde se saca la práctica estatal? Todos los actos de práctica estatal que nos puedan servir, declaraciones, minutas, organizaciones internas, publicaciones que se hayan hecho, etcétera. Correspondencia diplomática que se ha mandado al extranjero. Entonces vas al extranjero, averiguas qué cosas tienen guardadas en otros países que tengan que ver con tu tema, etc. Entonces ahí empieza esta preparación que te va, que al principio, claro, cuando todavía no te llega la demanda, todavía no sabes muy bien cuál va a ser el argumento principal de el que te demanda, el equipo contrario, el litigante. Pero una vez que te llega, ya es posible empezar a configurar este otro aspecto, que es el aspecto jurídico de la defensa. ¿Cómo se arman los equipos? En el caso de Chile ha sido siempre un equipo más bien multidisciplinario, en el sentido que nuestras dos demandas, con Perú y con Bolivia, han tenido también un fuerte componente, y eso lo sabemos, histórico, emocional, que tiene que ver con heridas profundas del pasado y que de alguna manera han mellado en la integración, etc. Entonces, la parte histórica, por ejemplo, en nuestros dos casos fue muy importante. En otros casos, a veces el caso es muy jurídico. En este caso, la parte histórica era muy importante. Entonces, hay un grupo interno de historiadores, hay un grupo interno de juristas, hay un grupo que ven también la perspectiva de los intereses nacionales. Es muy importante estar, por ejemplo, con un grupo de multidisciplinario como el que tú participabas varias veces, que es esta como mesa ampliada de expertos que dan su visión y que se les pregunta. Y esto también tiene el objetivo de lograr un poco de unidad nacional y una necesaria coherencia en lo que va a ser la defensa de los intereses del país. Evidentemente que se contratan a abogados externos, ¿ya? Esto es, no tiene para nada que ver con la falta de preparación de los abogados internos. Lo que pasa es que el mundillo ahí de la corte, a lo mejor lo vieron ya con Catalina, ¿no? O sea, el mundillo de la corte al final termina siendo un mundo muy pequeño. Se van repitiendo más o menos litigantes. Hay litigantes que tienen peso de convencimiento ante el tribunal, a veces han sido jueces ad hoc en otros casos. Entonces, hay ahí también toda una estrategia de cómo eliges a tus litigantes internacionales. Por supuesto, generalmente, ¿dónde están esos equipos jurídicos? Porque es cierto que uno sabe que los equipos jurídicos una semana están defendiendo un Estado y a la semana siguiente están alegando, defendiendo otro Estado. Generalmente, ¿cuáles son o en qué países están radicados estos bufetes más conocidos y que tienen esta experiencia ante la Corte Internacional? Mira, la verdad es que, claro, estos grandes, lo que pasa es que hay dos tipos de asesores externos. Tú puedes contratar, que es una de las prácticas y que es, por ejemplo, la que ya llevamos a cabo en el caso con Bolivia, donde nosotros somos demandantes, porque ya tenemos la experiencia, en el fondo, que es esta práctica de contratar a algunos abogados y crear tu equipo, en el fondo, de internacionalistas. Entonces tú contratas ahí a la persona, que puede que esté asociada a algún bar, alguna chamber o algún estudio jurídico, pero contratas en el fondo a el abogado, al personaje. Y estos nombres, por supuesto, son nombres de gran renombre, etcétera. O, en el caso con Perú, que fue la forma en que nosotros iniciamos, contratas un estudio de abogados. Y estos estudios de abogados tienen oficina, evidentemente, en París, en Londres, en La Haya, pero La Haya menos, pero la verdad es que los grandes están concentrados en Washington, Londres, París, con representación, evidentemente, en muchas otras ciudades, pero son estos grandes estudios que tienen presencia en todos los países
Y en nuestro caso en el caso con Perú, partimos con Freshfields, que era un estudio jurídico que estaba la oficina de París, porque también existe Freshfields, Washington, etcétera, pero la oficina de París. Y adicional a ese grupo de Freshfields, se contrataron estos grandes nombres de la Corte, o sea, no de la Corte, sino que están acostumbrados a litigar a la Corte. Pero lo que es interesante también ahí es que uno contrata abogados que son anglosajones, o sea, abogados que vienen del common law, y también abogados que vienen de la tradición francesa, abogados civilistas, abogados continentales, porque esto también va a tratar de llamar la atención o buscar la forma de razonar en la que razonan cada uno de los jueces que están ahí. O sea, nosotros sabemos que en el bench de los jueces hay una representación geográfica de tradiciones jurídicas, y entonces elegir estos abogados que en el fondo hablan desde distintas perspectivas también ayuda a entregar tu mensaje como litigante de la manera correcta. Entonces hay abogados que le hablan a algún tipo de jueces, otros que le hablan a otro tipo de jueces. Es muy importante, por ejemplo, siempre tener abogados que hablen en francés en la corte. Entonces se elige de esa manera. Y evidentemente también en relación al expertise que tengan en determinados temas. Hay abogados que son especialistas en frontera, hay otros que son especialistas en agua, en derechos humanos, el tema que sea. Entonces esa es la forma de crearlo. Y así se hizo en el caso con Perú, y luego se replicó un poco con Bolivia como demandante, y ahora demandado. Se cambió un poco el esquema, porque en un principio evidentemente nosotros no teníamos la experiencia y todas las herramientas que hay que tener logísticas para poder abordar un caso de esa naturaleza, con toda la documentación que hay que hacer, investigación, etcétera, etcétera. Todo el asunto logístico es realmente un tema aparte. Bueno, eso en cuanto a cómo se prepara el equipo, ¿ya? Ahora, ¿cómo nos preparamos jurídicamente? Y esto es bien interesante porque tiene que ver con lo que tú me habías pedido conversar, que era que tiene que ver con las fuentes, ¿verdad? Las fuentes del derecho internacional. Y es que, bueno, cuando te llega el caso te llega planteado en términos de una petición concreta que hace el peticionario, el demandante, en su presentación. ¿Puedes explicar por qué es tan importante esa parte? Porque va en este primer documento, además cuando cierran los alegatos, y poner exactamente, y ahí hay que poner el acento mucho en cuál es la petición concreta. ¿Cuál es la razón? Mira, la razón es que el tribunal tiene que fallar sobre aquello que le están preguntando, ¿ya? Y esto, si lo vemos en el macro, tiene todo que ver con esto que seguramente tú les has hablado muchísimo a tus alumnos, que tiene que ver con este sistema consensualista del derecho internacional. La idea de que detrás de cada acto en el que el Estado de alguna manera entrega jurisdicción a un órgano internacional, a un organismo internacional, etcétera, tiene que haber dado su consentimiento en forma previa. Y esto evidentemente tiene que ver con los títulos de jurisdicción, o sea, la forma en la que vas primero a justificar que la Corte tiene jurisdicción para conocer, pero también en cuanto a la materia en la que tú le das la jurisdicción. Entonces, porque a veces efectivamente tienes un tratado que le da jurisdicción, pero respecto de determinadas materias. Entonces tienes que ser muy cuidadoso de formular tu petición concreta, tu submission, que es al final de la presentación, en términos tales que quede comprendido también dentro del ámbito de jurisdicción que tú le has dado a la Corte, y además el cual vas a querer que en el fondo esté replicado en el otro Estado también, que el otro Estado también haya dado la jurisdicción en esos términos, o que tú puedas exigirle que se presente a la Corte bajo esos términos. Es importante por eso, y es importante porque eso es lo que la Corte va a fallar en definitiva. O sea, yo te decía que nuestros casos tienen mucha historia, qué sé yo, pero la Corte no falla sobre eso. Eso no es lo que diga la Corte acerca de la historia de Chile, Bolivia, no es definitivo, no es la historia, no tiene por restablecer la historia, sino que tiene, ni escribirla. Lo que tiene por objeto es ponerle un contexto a la Corte, ¿ya? Entonces, de ese tipo de cosas, por ejemplo, apreciaciones políticas y todo eso, no va dentro de la que la Corte falla. La Corte falla, y aquí llegamos a la fuente, aplicando el derecho al caso concreto con una petición concreta, y te tiene que contestar en términos de esa petición concreta. Que cuesta hacer entender eso a veces, sobre todo a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los políticos. Porque tiene que ver, fíjate, con lo que es obligatorio de la sentencia. O sea, claro, la sentencia es obligatoria solo aquello en lo que es dispositivo, que son los últimos 3, 4 párrafos, donde dice la Corte decide, y son 3, 4 párrafos dependiendo cuántas submissions hayan, donde te dicen cada una de las submissions que la parte hizo, o sea, de las peticiones concretas, la Corte va a votar sobre ellas y va a decir si está a favor o está en contra.
Entonces, si da o no la razón a favor o en contra. Y por eso es tan importante, porque eso es lo que te va a contestar la Corte. Entonces, claro, va a ser evidentemente todo un razonamiento, hay toda una parte considerativa que es interesante para poder explicar el fallo. Pero lo que es obligatorio, lo que es el fallo de la Corte, es esos 4 párrafos finales donde dice a la submission del demandante esto. Eso Entonces, costó mucho con el caso de, sobre todo la demanda de Bolivia contra exacto. Chile, explicar tanto que lo que se dijera lo que se dijera a nivel político, el juicio, la petición concreta de Bolivia era esto, no lo que muchos decían que era y que se iban, y eso a veces es tan importante explicarlo a los estudiantes de Derecho Internacional, por cierto, pero en general a la ciudadanía, que efectivamente un juicio es en relación a lo que los documentos, y sobre todo en la primera presentación, esta primera demanda o application o requête o con el nombre que le queramos dar en el idioma que sea, bueno, lo que está pidiendo concretamente y eso está basado en un razonamiento jurídico además que los equipos jurídicos lo han hecho. Entonces, ¿qué cuesta hacer entender eso? En general, incluso los medios de comunicación, cuando a veces se cree que el juicio es sobre algo y el juicio en realidad es sobre otra cosa y no lo que percepciones pretenden hacer creer a la gente. Así es, y fíjate, Paulina, que eso que estás diciendo fue muy relevante en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia fue muy notorio. ¿Por qué? Porque Bolivia de alguna manera tuvo que construir este anhelo, esta petición, esta demanda histórica por un acceso soberano al mar en términos que le permitiera crear un caso de tipo jurídico que llevara a la Corte, primero para que hubiese jurisdicción además, pero además porque, y aquí no vamos a entrar en eso, pero esta vieja disputa de las disputas que son meramente políticas, etcétera, Bolivia tenía que formular su reclamo en términos jurídicos y en términos jurídicos que fueran plausibles. Entonces, claro, el pueblo boliviano y el gobierno durante mucho tiempo dijo que iba a demandar a Chile por el acceso soberano directamente, por territorio incluso. O sea, hasta un mes antes hablábamos de que iba a haber demanda por territorio y se hablaba de esto, ¿te acuerdas? De los derechos expectaticios y nadie sabía qué era esto de los derechos expectaticios. Y resulta que cuando uno va al submission de Bolivia, la primera presentación, en sus peticiones concretas, no habla ni de derechos expectaticios, ni de pedir territorio, ni de ninguna cosa, sino que habla de esto, ya formula toda su petición en términos bien jurídicos y qué es esta obligación de negociar. Entonces lo pone en términos tales que permita a la Corte comprender que se trata primero de una disputa jurídica, o sea, que es una disputa que tiene, resolución a través de la aplicación del derecho, y segundo, que tiene esta variable de poder ser resuelta mediante la aplicación del derecho internacional de las fuentes del artículo 38. Entonces hay que plantearlo en esos términos. O sea, ya desde ahí empezamos a ver esta conexión con las fuentes porque tiene que darle a entender a la Corte que es una disputa que se puede solucionar mediante la aplicación de esas normas. Porque eso es lo que, además, acuérdate que el artículo 38 es un mandato a la Corte. Un mandato a la Corte, no, el artículo 38 del Estatuto no dice estas son las fuentes del derecho, estas son las formas de creación. Nosotros la doctrina y la jurisprudencia ha derivado que efectivamente enlista de alguna manera, no en forma completa, las fuentes del derecho, pero la verdad es que lo que el artículo dice es un artículo acerca del derecho aplicable. Lo que le dice a la Corte es usted, cuando resuelva conflictos de orden jurídico, tiene que aplicar esto. O sea, aplicará el derecho internacional, que es esto, y da esta lista de tratados, costumbres, principios generales y la fuente subsidiaria. Entonces, ahí tú tienes ese es tu primer límite en el fondo de la forma en que quieres presentar tu demanda. Tú puedes presentar tu demanda de que, claro, que es súper justo, de que es de justicia histórica, pero si no la presentas en términos de se creó una obligación, hay una obligación que se me debe, o en otro tipo de caso, oye, bueno, también por ejemplo el caso con Bolivia, hay un incumplimiento de una obligación que se me debe internacionalmente, no vas a poder prosperar con tu demanda. Entonces, ahí está el primer punto y la relación con las fuentes, porque tienes que poder vincularla con, ya que los estados, que son igualmente soberanos, se entiende que se obligan solo en virtud de estas normas a las que han dado su consenso,
o su consentimiento, aunque sean normas de derecho constitucional, tienes que poder meterlas dentro de esos cajones de o tratados, o derecho constitucional, o principios generales, etc. Entonces, ahí tenemos la primera noción de que esto que parecía que era el acceso al mar, que era el derecho de territorio, que era incluso territorio específico, era algo mucho, mucho más jurídico, mucho, mucho más doctrinario, que era acerca de si había nacido o no una obligación de negociar. Y por eso este caso es súper, súper interesante para el tema de fuente. Y también tema de fuentes y otros temas que todavía están siempre como en desarrollo en la jurisprudencia. Uno, por ejemplo, es esto de las obligaciones de conducta, las obligaciones de resultado, tema de las otras fuentes del derecho internacional, actos unilaterales, el valor de las resoluciones internacionales. Finalmente salió en la época ya posterior, la réplica y dúplica, el tema de las legítimas expectativas. No como derecho expectaticio, o sea, eso nunca se utilizó, sino que como legítimas expectativas, son principios que están más bien insertos dentro del derecho internacional de las inversiones. Pero el tema de quiescencia, stopel, o sea, un montón de materias que nosotros vemos durante el año con nuestros alumnos, aparecieron en el caso con Bolivia y la Corte tuvo que pronunciarse sobre eso y tuvo que examinarlas y tuvo que decir esta es la forma en la que se aplican y no, o no. Pero además se aplican al caso concreto, o sea, a los hechos en específico y a la evidencia que prepara las partes. Entonces, esa es otra parte importantísima del trabajo de un equipo jurídico, los hechos. O sea, el equipo que maneja bien sus hechos y que sabe cómo presentarlos y que tiene evidencia, es un equipo que evidentemente está bien preparado. Pero eso a veces cuesta, porque a veces los documentos son súper antiguos, no hay registro histórico, hay inundaciones, terremotos, incendios, y todo eso no lo pongo como un ejemplo absurdo. Todo eso nos ha pasado, o sea, como archivos que se han sido quemados, inundados, terremoteados, etc. Entonces, claro, te encuentras con esas dificultades en la práctica, sobre todo cuando son disputas de larga data, claro. Así que es muy O a interesante. veces te encuentras con documentos propios emanados de tu gobierno que uno sabe que puede efectivamente manifestar una voluntad que uno está negando en el momento, porque eso también pasa, y no lo digo específicamente por casos nuestros necesariamente, pero que puede ocurrir que efectivamente tú tengas que defender al Estado sabiendo que han emanado documentos oficiales en el pasado o en el tiempo cercano que te juegan en contra. Y tú tienes que presentarlo además de tal manera que la Corte los interprete no como el otro Estado quiere que lo interprete. Y eso también es la labor de los abogados en general dentro de cualquier juicio, porque otra de las cosas que yo le digo a los alumnos también, que muchas veces estos juicios a nivel internacional, la lógica que hay detrás no es distinta a la lógica de cualquier juicio cuando tú defiendes a tu cliente. Lo que pasa es que, evidentemente, el derecho internacional tiene ciertas características que son distintas al derecho interno y que hay ciertos razonamientos que son distintos al derecho interno, como por ejemplo el valor de la costumbre, pero que en la práctica tú te puedes encontrar muchas veces con que efectivamente hay pruebas que te juegan en contra y tú tienes que ahí ver de qué manera tratar de que eso pase o pase piola por el tribunal o que otros argumentos tengan más fuerza y que el tribunal finalmente le dé mayor valor a otro que a esto. Entonces, y lo planteo mucho, la verdad, y lo estoy diciendo en serio, por el caso de Perú contra Chile. Sí, mira, Paulina, esa parte es bien interesante, ¿eh? Y eso es lo que también te comentaba un poco al principio, cuando uno empieza a preparar la demanda en términos de que sabes que te va a llegar, que tienes antecedentes de que te puede llegar, porque en el fondo el otro Estado se ha estado preparando, te ha empezado a mandar notitas diplomáticas diciendo que hay algún tipo de problema con algo, etc. Cuando eso empieza a suceder, se empiezan a mover los mecanismos en un fondo de preparación. Pero ahí es cuando yo te decía que uno también tiene que hacer primero, antes incluso que te llegue, una gran investigación y una gran recolección de antecedentes, y hablando con las personas que estuvieron involucradas, si están todavía vivas, etcétera, porque puede pasar eso, puede pasar que efectivamente te vayas a encontrar con algo que vas a tener que explicar y que la otra parte seguramente va a usar, y que la mayoría de las veces tú sabes cómo la va a usar, qué es lo que va a decir y cómo vas tú a defenderte frente a ese elemento probatorio que puede ser jugar en contra tuyo.
Imagínate en el caso también con Bolivia, donde efectivamente, claro, si Bolivia iba por el asunto de demostrar que habían actos unilaterales involucrados, sabiendo que la jurisprudencia sobre los actos unilaterales tampoco era demasiado fuerte, ni clara, ni específica, sino que simplemente que pueden existir, pero no teníamos todavía, y todavía no tenemos, este cuerpo sólido de comprensión acerca de lo que la Corte va a entender sobre un acto unilateral. Entonces, claro, tenías que preocuparte efectivamente de que las declaraciones de los ministros, de los presidentes, las cosas que se habían firmado, las cosas que se habían dicho, etcétera, cómo podías todo explicarlo dentro de una lógica de, que era la postura de Chile, el acercamiento político, el acercamiento diplomático, y no la intención de quedar obligado bajo el derecho internacional, que era la postura de Bolivia. Y en el caso con Perú también, el caso con Perú era bien interesante también, es interesante estudiarlo porque ahí ves dos aproximaciones distintas que tienen que ver con los argumentos de las partes. La aproximación del Perú hacia el caso con Chile era, este es un caso de delimitación. Este es un caso de delimitación, o sea, un caso de aplicación del derecho de la delimitación, que tiene ciertas normas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que Perú no había ratificado, pero que se aplicaba como derecho constitucionario, fuentes de nuevo, y que podía, por lo tanto, invocar en contra de Chile. Y para Chile se trataba de un caso de derecho de los tratados. Entonces los dos focos eran absolutamente, no es que chocaran, pero el foco de la disputa, el foco de los argumentos es distinto porque tenía que ver con la estrategia argumentativa de cada una de las partes. Entonces la postura de Chile es esto es un tratado, esto se trata de un caso de tratados, hay que interpretar los tratados, hay que reconocerlos como tal, etcétera, hay que darles el valor jurídico que tienen. Y en un principio, Perú empezó diciendo, bueno, no, estos son tratados, son declaraciones, pero a lo largo del juicio finalmente tuvo que ya admitir que eran tratados propiamente tales, habían sido inscritos en Naciones Unidas, registrados, perdón, Naciones Unidas, etcétera. Entonces, Perú en el largo juicio reconoce que son tratados, pero dice, pero tienen otro efecto, tienen otro scope, otro ámbito de aplicación. Y ahí cambió un poco la discusión, pero en el fondo estaban dos posturas que son distintas respecto a un mismo evento jurídico. Es decir, como si existiera no esta delimitación en tema de marítimo. Y también con Bolivia. Y claro, pasa esto de que tienes que ver también cuáles son los comportamientos que podrían haber jugarte en contra. Pero aquí sí que hay algo más interesante todavía, sobre todo para nuestros países, en el fondo, que han tenido estas historias, digamos, con alta actividad vecinal, bien entretenida. Entonces, de repente estás armando un caso, y por eso es importante que existan los especialistas dentro de los equipos jurídicos. Y también, como te digo, esta memoria histórica, la memoria diplomática. ¿Por qué? Porque a veces estamos preparando un caso y que es muy concreto, que tiene que ver con algo, y vas a hacer un argumento que es súper bueno para tu caso ese, el caso 1. Pero tú ya sabes que en latente por ahí hay un caso 2 y hay un caso 3 probablemente. Y que mañana a lo mejor te van a presentar un caso 4. Entonces tú dices, ya, este argumento es súper bueno, pero no lo podemos utilizar, porque esto se contradice con algo que necesitamos en el fondo, que es nuestra postura respecto de otro asunto. Y ahí tienes que poder conectar además toda la materia que tiene que ver en el fondo con la política exterior de Chile, con su postura, cuál ha sido su comportamiento diplomático. Realmente tienes que conocer tienes que ser un especialista en derecho internacional, o en fronteras, o en aguas, o porque tienes que conocer cuál ha sido, en el fondo, cada uno puede aportar esta visión de decir, oye, ojo que alguna vez en una reunión sobre X tema muy técnico dijimos esto. Entonces, ojo que no nos vayan a malinterpretar y que utilicen eso de una forma incorrecta. Así que no es solo respecto del mismo caso que te puedes encontrar con sorpresa, sino que tienes que ir anticipando, y a veces simplemente no se puede, pero anticipando, o otros casos que están por ahí latentes o escondidos, o ya presentes en la esfera pública. Entonces, ese trabajo es muy, muy interesante e importante, y evidentemente sujeto evidentemente a muchos errores también. Pues Yo le contaba a los alumnos, porque es muy importante, tal como tú dices, en el derecho internacional, el probar la intención de los estados. O sea, eso es básico, cómo a través de las distintas pruebas que los estados buscan, probar la intención de un estado en comprometerse, o que nunca existió esa intención en comprometerse o no. Y yo les contaba el tema del acuerdo tácito. Acuerdo tácito
que en el caso de Perú nos salvó, porque la Corte, tal como tú dices, nuestro argumento era el derecho de los tratados. O sea, toda nuestra estructura y nuestra estrategia eran tratado del 52, tratado del 54. Y según nosotros, de ambos tratados se derivaba el argumento nuestro, la posición que era el paralelo geográfico hasta las 200 millas, contado desde la intersección del hito número 1. Pero que la Declaración de Santiago, y cuando yo recuerdo perfecto, cuando el tribunal empieza a leer el fallo y dice, voy a empezar a leer según los argumentos, y parte con la Declaración de Santiago y nos dice que es una declaración, que no es un tratado, y ahí, ups, dije, nuestra estructura, porque efectivamente, si se nos caían los tratados, entraba en la regla consuetudinaria del derecho del mar. Y en ese caso, la Corte hace un razonamiento en relación a la Declaración de Santiago y luego a la práctica sumada al Tratado del 54, que no hablaba de 200 millas, y cuando plantea esta interpretación de la Corte que había sido el inicio de un acuerdo tácito entre las partes, que el paralelo era el límite entre ambas. Entonces ahí yo también le decía a los alumnos, vean los acuerdos verbales o los acuerdos tácitos, que yo antes los pasaba así como están los acuerdos verbales y los escritos, y no íbamos directo a los escritos y a la Convención de Viena del 69. Y aquí la Corte entonces nos salva con ese acuerdo tácito. Y resulta que después Bolivia trata de probar un acuerdo tácito, porque como no tenía tratado escrito entre Chile y Bolivia por el cual nos hubiésemos comprometido, y se pesca de ese, y toma efectivamente de la sentencia de Perú contra Chile, que nos favoreció a nosotros el acuerdo tácito, pero esta vez lo trata de probar en contra de Chile. Entonces, como también la jurisprudencia, por un lado, tiene un rol en las defensas, y por otro lado, lo que a uno le podía favorecer, o sea, otro Estado lo va a tomar para tratar después de perjudicar, pero ahí tú nos contarás qué pasó con ese acuerdo tácito que invocó Bolivia, no lo voy a decir yo. ¿Qué pasa finalmente en el caso de Bolivia? Bolivia contra Chile. Bolivia contra Chile. Sí, ahí efectivamente, Pablo, lo que hizo la Corte, me acuerdo también perfecto, estaba en esa sala, sudaba helado, cuando estaba leyendo cada uno de los puntos en la sentencia con el Perú. Claro, lo que dijo, la Corte había reconocido, de hecho hay un párrafo ahí, porque justo el otro día lo estuve viendo con mis alumnos, que decía que no dice que la Declaración de Santiago era un tratado, porque efectivamente era un tratado. El problema es que no era un tratado que efectuara una delimitación marítima. Y ahí fue cuando dijimos, y aquí estamos mal. Y bueno, luego vino todo esto el 54 y esta que salió del sombrero del acuerdo tácito que efectivamente salvó, porque dijo, bueno, pero sí hay un acuerdo, o sea, sí hay intención evidentemente entre los estados de generar un límite marítimo hasta el paralelo, no se sabe hasta dónde, estaba clarísimo que todos sabíamos, Perú y nosotros sabíamos también, y eso es algo que hasta los autores peruanos cuando critican también el fallo dicen, bueno, o sea, si íbamos en el fondo a perder de esa manera, no tenía ningún sentido estas 80 millas. Pero no, nadie argumentó 80 millas en ningún momento, pero hasta las 80 millas del acuerdo tácito. Y claro, cuando viene el caso con Bolivia y presenta toda esta batería de intercambios diplomáticos, actos, oye, y a veces efectivamente ocasiones históricas en las que estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo con Bolivia en términos de otorgar un acceso soberano al mar, con territorio, con todo lo que se implica, como fue por ejemplo para Charaña del año 75. Bueno, eso venía complicado porque efectivamente la forma de Bolivia de enfocar su caso, aparte de que había nacido esta obligación de negociar, no que tenía derecho al acceso, sino que la obligación de negociar el acceso, pero claro, ¿de dónde había salido esa obligación? Entonces empezó a registrar todos estos eventos históricos de intercambio diplomático y de intenciones. Y dentro de estas intenciones está esta materia, por ejemplo, que vemos nosotros con los alumnos en Pauli cuando vemos tratados. Entonces les enseñamos que no importa cómo se llame el tratado, entonces tienes declaraciones, ya, la declaración de Charaña, qué sé yo. Tienes intercambios de notas, puede ser uno o dos más textos. Entonces, claro, intercambio de notas que citado bastante también por Bolivia, famoso intercambio del año 50, después famoso memorando truco, pero que es una cosa más bien interna, pero claro, todos estos que efectivamente la Corte de la Jurisprudencia en algún momento ha dicho, oye, estos pueden ser considerados
efectivamente como acuerdos internacionales, como tratados. Entonces, por eso Bolivia tiraba, su primer argumento fue, todo esto, todos estos intercambios que hemos tenido son tratados bilaterales. Tratados bilaterales como acuerdos internacionales, porque hubo coincidencia de las partes en cuanto a lo que querían, etc. Lo que no logró probar Bolivia, y ahí es un asunto como de evidencia simplemente, es la intención de Chile de obligarse a negociar. O sea, estaba claro que había un propósito, estaba claro que había un intercambio de notas, nadie iba a discutir que hubo un intercambio de notas, pero este requisito tan exigente que pone la Corte para entender que un Estado se quiere obligar, que es la intención de obligarse y además obligarse a eso específico, porque podrías haber querido obligarte a alguna cosa, pero obligarte a negociar. Y eso por eso que volvemos al tema de la submission, cómo está presentada la presentación, o sea, qué es lo que le pides a la Corte. Porque si lo que le pides es que vea si hay una obligación de negociar, lo que la Corte va a ver es si hay una obligación de negociar. No si hay una obligación de otro tipo, hay una obligación de negociar. Entonces, eso es lo que va a buscar. Y es por eso que la evidencia está, en el fondo, enfocada a eso. Y claro, en estos intercambios de notas, declaraciones, etcétera, que podrían haber sido considerados como un acuerdo, dijo que no. Entonces, Bolivia también decía, pero ya, todo esto considerado individualmente son actos unilaterales. Y ahí es donde también teníamos el susto por el precedente de la posibilidad de que se dijera que había actos unilaterales, pero como te digo, con esta jurisprudencia tan rara, que ustedes seguramente la habrán visto ya, que emanó del Nuclear Test, donde en el fondo Corte también hace un razonamiento medio extraño y dice aquí, bueno, este caso quedó sin objeto porque efectivamente ya lograron lo que querían y hubo una promesa aquí del ministro que dijo que iban a parar los ensayos, así que, declaración literal. Pero no teníamos los elementos clarísimos de cómo la Corte iba a evaluar estos actos unilaterales. Y efectivamente también, aquí ahora, por esto es caso bien importante, porque la Corte ahora sí que nos deja muy en claro que para los actos unilaterales tiene que estar clarísima también esta intención de obligarse. Y esto de la intención, aquí está todo. Esta es la madre del cordero, la intención de los Estados partes cuando suscriben un instrumento, cuando acuerdan algo, cuando declaran algo. ¿Qué intención tienen? Porque pueden tener efectivamente buenas intenciones, pueden tener incluso intenciones de negociar. El asunto es, ¿tenían intención de obligarse a hacerlo? Y esa fue la pregunta. Y por eso el caso de Bolivia era también un poco más complicado en términos jurídicos para Bolivia, porque no era simplemente demostrar que Chile tuvo intención alguna vez de acercarse a Bolivia, si eso siempre, y Chile nunca lo negó. La cosa era demostrar que con eso había una intención de Chile de que sentía que había una obligación jurídica bajo el derecho internacional de comportarse de determinada manera y lograr además un resultado concreto. Y eso fue lo que no se pudo demostrar, y claro, y aquí, por ejemplo, también volviendo al tema de las fuentes del derecho, el planteamiento que hace Bolivia, llega un momento en que la sentencia misma, y si uno mira los últimos escritos, la réplica, la dúplica de Chile y de Bolivia, es muy interesante ver en el fondo cómo se tiran todas las cartas sobre la mesa en materia de fuentes, o sea, realmente todas, porque incluso algunas que no existen, o sea, no existen, pero que no habían sido consideradas, como por ejemplo esta figura bien curiosa de que Bolivia dijo, mire, si no les sirven todos los actos individualmente considerados, si no les sirven tampoco como acuerdo, considéralos como una acumulación de cosas, y esta acumulación de intenciones configura una obligación. Ya. Entonces, este como efecto acumulativo de distintos actos no lo habíamos escuchado, pero ahora venía a presentarse. La Corte, por supuesto, también se pronunció sobre eso y dijo que, claro, si con un acto no hay obligación, con otro acto no hay obligación, por más que juntes puros actos donde no hay obligación, vas a tener una obligación. O sea, aquí no se puede. Era una cosa lógica que efectivamente no tenía mucho sustento, pero luego vino el tema de las legítimas expectativas, de la aquiescencia, estoppel, e incluso, fíjate que en los alegatos orales, o sea, cuando hablo de yo de sacar toda la batería de argumentos posibles en materia de fuentes del derecho, en los alegatos orales nosotros nos encontramos con la sorpresa que Bolivia estaba insinuando que, o más que insinuando, porque es una referencia bien directa, fue una referencia y una insinuación al mismo tiempo, hizo una referencia a el caso del derecho de paso entre India y Portugal. Con esa referencia, y seguramente todos los alumnos ya lo saben, uno dice, hoy nos está hablando de costumbre local. O sea, eso no lo había dicho Bolivia antes, nosotros tampoco lo habíamos abordado, evidentemente, porque no estaba dentro de lo que ellos habían presentado, pero en el fondo también había un nuevo elemento ahí jurídico que examinar.
¿Habrá una costumbre local? No lo dijeron así, pero hicieron tanta referencia al derecho de paso que no hubo más que preguntarse durante los alegatos orales y además de contestar esos alegatos, decir, oye, esto que están diciendo ustedes de la derecho de paso es totalmente inaplicable en este caso de que estamos hablando. Pero así tú ves como todo esto que uno dice de repente, ya, pero esta cosa no se va a aplicar nunca más, ahí va y aparece que es necesario además abordarla y abordarla con respuesta jurídica y además tener los elementos de prueba suficientes para que no sea simplemente, no se trata tampoco de una argumentación meramente teórica del asunto, tiene que tener relación con tu caso. Entonces, y tú me preguntabas por el acuerdo, y bueno, y finalmente, diciendo que no habían actos unilaterales, que no habían acuerdos bilaterales, este asunto del acuerdo tácito. Y el acuerdo tácito se cayó, ¿por qué? Precisamente también por el tema de la intención. Entonces, cuando nosotros le decimos a los alumnos que para casos de actos unilateral, actos incluso notas verbales, intercambios diplomáticos, ¿cuándo va a haber un acto que es obligatorio, o sea, cuándo hay una obligación vinculante y cuándo no? Va a estar todo, como lo ha dicho la jurisprudencia siempre, en el contexto del caso, las circunstancias anteriores y posteriores, y la intención de las partes. Y la intención de las partes tiene que quedar clara, clarísima. Entonces, si no está clara, clarísima, va a ser muy difícil que puedas hacer emanar un derecho que sea exigible ante la Corte Internacional de Justicia. Veamos las fuentes subsidiarias, cómo juegan en esta defensa. La jurisprudencia, por un lado, y por otro lado, la doctrina. Porque sabemos, por un lado, que la jurisprudencia en el sistema internacional finalmente no seguimos el common law, lo dice así específicamente el Estatuto de la Corte, pero sin embargo se invocan sentencias. ¿Por qué se invocan sentencias? ¿Qué tipo de sentencias uno busca? Por un lado. Y por el otro lado, la doctrina, que también ayuda, pero también la doctrina con la evolución del tiempo, evidentemente, cuando frente a los equipos jurídicos, dentro de los magistrados de la Corte, tienes doctrina ellos mismos sentados ahí. Eso también es un dato súper importante cuando uno busca después, bueno, ¿qué doctrina citar? O cuando tienes, y aquí me gustaría que contaras una anécdota que pasó en el juicio de los alegatos con Perú, cuando tienes abogados que son doctrina al mismo tiempo y están defendiendo un Estado, ¿qué puede pasar ahí también? Sí. Bueno, en relación con las fuentes secundarias, nosotros sabemos que estas fuentes secundarias o complementarias, el rol que juegan en realidad es de auxiliar a el convencimiento al que ha llegado la Corte respecto a un determinado hecho o la aplicación del derecho, utilizando las tres fuentes principales. Entonces, no pueden ser fuentes por sí mismas, sino que van en complemento de determinar el derecho mediante esas fuentes que ya se aplicaron. Y en ese sentido, claro, son secundarias, pero son utilizadas de todas maneras y con el mismo objetivo de reforzar esta idea de que este convencimiento al que usted está llegando, Corte, mediante la aplicación de estas tres fuentes principales, es el correcto porque además, usted lo ha dicho, hay precedente, y no solo usted, acuérdese que dentro de lo que decimos cuál es la jurisprudencia, claro, podemos incluir jurisprudencia que va más allá de la Corte Internacional de Justicia. Pero ¿por qué es interesante la de la Corte? Primero porque, así como hemos ido conversando, por ejemplo, en esto de los actos unilaterales, en esto de los acuerdos tácitos, hemos visto que no es la Corte la que determine el derecho internacional finalmente, pero sí nos ayuda mucho a darle, a ir como contextualizándolo, a darle un contenido específico, a ir materializándolo, especificándolo. Entonces, claro, determinando los elementos constitutivos. Exacto, entonces usted dice, mira, lo que pasa es que para que haya un acuerdo tácito se requiere un alto estándar probatorio, y tiene que haber esto y esto, y te va en el fondo, así por ejemplo también cuando llegó un momento que dijo la forma de delimitación, cuando no hay acuerdo entre dos mares adyacentes, es este método, la aplicación de los tres pasos, etc. Todo eso, llega un momento que la Corte dice, este es el derecho, pero en el fondo, no es que lo haga, sino que simplemente lo declara y después eso es lo que se utiliza por los estados. Por un asunto, a pesar de que
recordemos el artículo 59 que dice que efectivamente, como tú decías, Paulina, que no hay, no hay un sistema como de precedentes en el sistema de la Corte Internacional de Justicia, pero evidentemente que para la Corte es muy importante también que haya coherencia en su trabajo, en su mandato. Por lo tanto, va a ser muy frecuente que para cuando ya ha resuelto una determinada figura jurídica, por ejemplo, en determinado sentido, aplicando cierto razonamiento jurídico, luego vaya a querer, no es que reforzando su mandato, su sentencia anterior, sino que en el fondo dar coherencia al derecho con el mismo tipo de razonamiento cuando los casos son asimilables. Pero aquí está claro lo lindo del asunto, que todos los casos tienen sus particularidades, entonces evidentemente la Corte puede, y por eso es que no está obligada a seguir sus fallos, puede desviarse de sus fallos, pero para eso siempre vas a ver tú que va a dar razones muy fuertes, fundamentadas, porque en general lo que trata es de decir, cierto, yo aquí he tomado esta línea de conducta, o sea, de razonamiento y de conclusión, y en el fondo voy a seguir en el mismo camino. Y esto tiene que ver también con la sistematicidad, con la coherencia del sistema, con la certeza a los estados. Si tú no le das certeza a los estados de saber medianamente poder predecir medianamente cómo el tribunal va a aplicar el derecho, no irías nunca a ese tribunal. Y por eso es que nunca nadie usa el 38 número 2 del equo et bono, porque nadie quiere no saber, no poder imaginarse cómo va a fallar el tribunal. ¿Y cómo sabes cómo falla el tribunal? Vas y estudias su jurisprudencia. Entonces, por eso es que es importante. Por eso es que es importante citarla a la Corte, recordarle a la Corte, aunque la tiene clarísima, pero además, en el fondo, para ir creando este sistema más coherente, certero, de normas, más legítimo también de normas. Entonces, por eso es importante la jurisprudencia y uno la cita. Evidentemente la jurisprudencia tiene muchísimo más valor que la doctrina de los juristas, eso sí. Entonces, primero el tema de la jurisprudencia, ¿cómo uno lo cita? Buscando evidentemente casos que sean asimilables, que sean buenos de citar, y cuando no son buenos, cuando nos pueden jugar en contrario, explicando por qué el nuestro es distinto, por qué hay algo que hace necesario que la Corte se aleje de esa conclusión que tuvo inicial. Y en el caso de los publicistas de mayor renombre, claro, aquí hay dos o tres cosas bien particulares. Una que tú mencionabas, que evidentemente uno tiene la doctrina sentada muchas veces frente a uno, entonces cuando se trabajan los escritos también, no solo los argumentos orales, sino que los argumentos escritos también, evidentemente que si tú tienes la oportunidad de citar a los jueces, eso es de oro. O sea, por ejemplo, el juez Oda, el japonés, que tiene un escrito sobre pacto de contraendo, que tenía que ver con la obligación de negociar, ¡wow! Citadísimo. También lo había citado Bolivia, o sea, cada uno lo cita de acuerdo a, evidentemente, los argumentos que tiene. Entonces ya, buenísimo poder citar en el fondo a estos personajes que están sentados ahí y que han creado la doctrina. Pero también pasa esto de que, como tú decías, en el caso con Perú, durante mucho tiempo el entendimiento, y esto fue una evidencia muy, muy sustancial que presentó Chile, fue que no era solo el entendimiento de Chile y Perú que había un límite marítimo acordado, sino que era el entendimiento también de la comunidad internacional. Y esto se reflejaba ¿cómo? En múltiples escritos de tipo oficial, pedagógico, doctrinario, que decían que, bueno, hay casos donde los estados determinan sus fronteras marítimas mediante métodos como el paralelo al meridiano, por ejemplo, Chile con Perú, ¿ya? Entonces, esta idea estaba reflejada, por ejemplo, en cosas bien importantes, como por ejemplo era el boletín del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es un boletín bastante importante en términos de cómo refleja la opinión o la idea, que parece que están todos los disclaimers del mundo, pero de todas maneras, el boletín oficial del Departamento de Estado que te dice son los límites de estos países. Y luego también, claro, está la doctrina de los mismos abogados que defendían a Perú. Entonces había uno en particular que había escrito un artículo, un libro sobre límites marítimos y había puesto a Chile y Perú como ejemplo de límite por el paralelo. Entonces, por supuesto que eso se utiliza en el tribunal y se pone la lámina en el hearing para decir, oye, hasta los abogados de la contraparte están convencidos de nuestro argumento. Entonces, bueno, eso da un poco un juego también, tampoco no va a ser decisivo, eso no va a hacer caer un caso o no, evidentemente, y por lo mismo, porque la doctrina de los publicistas está solo orientada a fortalecer o a determinar de mejor manera el convencimiento al que llegado aplicando las otras fuentes.
Entonces, por sí solo no vas a destruir un caso, pero te puede hacer un ruidito en términos de la lógica del argumento, de lo que es plausible, de lo que es coherente también. Y bueno, tú recordás el caso con Perú, también nos pasó a nosotros con el caso con Bolivia, y pasa eso, y pasa también que cuando uno está estudiando y preparando material, encuentra también a veces artículos antiguos de chilenos con ciertas posiciones, y que han alcanzado además ciertas posiciones visibles o públicas en la esfera internacional, entonces se hace un poco más complicado porque uno sabe que el otro equipo evidentemente lo va a utilizar, pero eso tiene menor peso. Y lo otro que me falta comentar respecto a eso es que uno tampoco nunca utiliza en el escrito, la doctrina nunca se cita, salvo que sea Grocio, que es Oppenheim, no vas a citar a alguien, por ejemplo, que está vivo en el texto principal del escrito, sino que dices como dice la doctrina, etcétera, etcétera, y al final en el nota al pie vas y ves que efectivamente está el juez ahí que está sentado, que está, no sé, Greenwood, Crawford citado, etcétera, pero claro, lo haces a pie de nota y no directamente en el escrito principal, sino que hablas así como de doctrina en general. Pero son guiños que también en el fondo van orientados a convencer, Es decir, en el fondo todo esto es un argumento, es un ejercicio muy de convencimiento de la lógica que hay detrás de los argumentos. Bueno, Mariana, quiero agradecerte muchísimo esta conversación. Pasamos por casi todas las fuentes del derecho. Algo nos quedó de la equidad, que podríamos haber hablado ahí también como fuente del derecho internacional, pero creo que ya con esto queda súper claro cuando nosotros los alumnos les enseñamos el artículo 38 del estatuto, le hablamos de las otras fuentes, y cuando hablamos de este orden de prelación que no está estrictamente establecido, pero que hay un orden lógico de razonamiento, y de que este ejercicio que hacen los equipos jurídicos es al mismo tiempo el razonamiento que hacen después en la deliberación los jueces, y que al momento de fallar, como debe ser razonado su fallo, bueno, ellos van haciendo este mismo razonamiento después. Y yo le digo a los alumnos que, sobre todo el fallo de Bolivia contra Chile, ojalá se lo leyeran al término del semestre, porque es aplicar todo. O sea, cuando uno lo escuchaba, era aplicar tratado internacional, acuerdos verbales, acuerdos escritos, no se niega esto, pero no sé qué, actos unilaterales, y empezar el razonamiento que tiene eso, esa aplicación del derecho internacional general. Incluso no es necesario, a diferencia del de Perú, incluso no es necesario entrar como a las grandes especificaciones y especificidades de ciertas áreas del derecho internacional, para que nuestros alumnos entiendan ese fallo, porque realmente aplicación del derecho general, como tú dices, Bolivia utilizó todas las fuentes del derecho, la Corte fue una a una, aplicando lo que uno les enseña en clases, en el curso general de Derecho Internacional. Bueno, claro, lo mejor para nosotros es que finalmente el fallo fue favorable, entonces tiene un gusto mucho más dulce ese fallo, pero que efectivamente el razonamiento de la Corte va justamente aplicando la lógica que a veces uno les dice a los alumnos que existe esa lógica, que hay evidentemente no es, y eso tanto que cuesta, insisto, en traspasarlo, que no es un tema de los elementos políticos, de que solo los países pobres, que la Corte va a favorecer a los países pobres, o que solo las grandes potencias van a ganar, o que la Corte es salomónica, o que en el fondo hay este razonamiento y esta lógica que a veces podrá favorecernos, porque a veces, como en todo juicio, a veces uno efectivamente puede tener totalmente la razón, puede no tener ninguna razón, como le pasó a Bolivia, o la Corte estimar que en parte tiene razón y en parte no tiene razón. Porque en definitiva, y es lo que pasa en los tribunales nacionales también. Entonces también a veces pasa que se critica el derecho internacional o se juzga a lo que hacen los jueces a nivel internacional y se les califica de políticos, de que no tienen idea y que no aplican el derecho. Muchas veces nos vemos de la misma manera esas críticas, o a veces sí existen esas críticas, pero con otros argumentos internos, pero que en el fondo es eso. Entonces, he ahí la importancia, por un lado,
de las fuentes del derecho internacional, de la lógica que tiene el derecho internacional, porque regula una sociedad internacional que no es lo mismo que la sociedad interna, y por otro lado que esos 15 jueces, o más o menos, dependiendo si hay jueces ad hoc o si hay algunos que para un caso concreto determinan que no pueden intervenir, pero esos jueces que, representando todos los sistemas jurídicos del mundo, finalmente tienen que llegar a la decisión del caso concreto, que tampoco pueden llegar y decir, oiga, no tengo norma, no fallo, y llegar a ese razonamiento. Entonces, es muy interesante esto de que los estudiantes entiendan que así funciona el derecho internacional. Sí. Y sabes que tu consejo a tus alumnos de que lean si pueden el fallo, que de verdad que también les animo a hacerlo, es bien interesante lo que tú decías, porque en la estructura que sigue el fallo de razonamiento es bien parecida a los últimos escritos, a la última etapa escrita, donde Bolivia desarrolló y presentó más argumentos en razón de las fuentes del derecho y Chile las refutó. Y cuando uno ve el fallo, la estructura que sigue, bueno, el contexto histórico, petición de las partes, y luego viene a la aplicación del derecho. Y en la aplicación del derecho sigue cada una de las estructuras que se presentaban en la última ronda de argumentos escritos. Entonces, efectivamente, y ahí de nuevo la importancia de poder presentar bien tu caso y pedir efectivamente algo, elaborar bien tus presentaciones, cuáles van a ser tus peticiones concretas. Así que, no, es entretenidísimo hablar de estos temas. Gracias, Pauli, por tu invitación. No, y gracias a ti, porque yo creo que esto va a servir mucho, no solo para los estudiantes de Derecho, sino para todo aquel interesado en los temas internacionales, saber cómo esto funciona, y además explicado por ti, que estuviste ahí presencialmente, trabajando en la defensa jurídica, que gran parte también de lo que significó para Chile, en especial en el segundo caso con Bolivia, ese triunfo tan contundente por parte de la Corte, de reconocer todos los argumentos, acuérdate todo el susto que había el día anterior, y que la Corte fuera uno a uno reconociendo todos los argumentos de la posición chilena, también fue trabajo tuyo, y lo digo públicamente, así es que también para mí es un honor que quien me haya explicado además muchos temas que yo le preguntaba, cómo funcionaba esto, eras una de las personas a las que yo recurría, porque hay ciertas cosas técnicas que son obvias, pero hay mucha lógica del derecho internacional detrás, y que claro, tú ya tienes una experiencia ya con 3 juicios y con un trabajo en el ámbito internacional tan destacado y tan profesional, que por eso quería que compartiéramos esta entrevista con nuestros alumnos, que tú podrás compartir con los tuyos, yo comparto con los míos, y si me autoriza la podemos dejar incluso para que otros puedan también escucharla. No, por supuesto. Muchísimas gracias, Paulina. Me encantó conversar contigo y también es cierto que, claro, que hay muchas cosas que a mí también me gustaba poder explicarte siempre a ti, porque también eres una excelente transmisora de conocimiento exacto, porque hay también mucha desinformación. También pasa que hay veces cosas que no se puede dar toda la información, evidentemente porque está metido en un contexto de estrategia procesal, litigiosa, pero claro, es súper fundamental el rol de los medios de comunicación en informar bien, esto que tú contabas, por ejemplo, de también cómo se entiende una sentencia, cuándo hay cumplimiento de sentencia, a qué te obliga la sentencia, de cuándo te obliga, todas esas cosas, súper importante que las explique gente que lo hace súper bien como tú. Y bueno, también quedas invitada entonces a una entrevista para hablarnos de tus temas de expertise, que son muchísimos. Cuando quieras. Gracias, Mariana, y chao, chao. un gusto. Chao.